Saludos, en esta oportunidad vamos a estar tratando el tema de teoría de la aproximación. Nosotros somos el grupo número 2, el cual está conformado por Romerly Sánchez Tejada, Karina Frías, José Manuel Alba, Marcos Almanzar, Madeline Díaz y Delis Nicole Ortega Ramírez. En primera instancia vamos a estar trabajando con la aproximación de números irracionales por medio de números enteros y más adelante la aproximación de los mismos por medio de números racionales. Pero no sin antes de tener muy claro de a qué nos referimos cuando hablamos de una aproximación. Cuando nosotros aproximamos el resultado de una operación o de una medición, lo que estamos haciendo es proporcionando un valor lo suficientemente cercano o más bien próximo al valor real como para representarlo. Entonces, al valor que proporcionamos en lugar del valor real es a lo que nosotros llamamos valor aproximado o aproximación de la cantidad en cuestión. Ya teniendo esto bastante claro, ahora sí podemos adentrarnos en lo que es la aproximación de números irracionales por medio de números enteros. La aproximación de números irracionales por medio de números enteros es un procedimiento por medio del cual buscamos representar de manera numérica un número irracional utilizando únicamente cantidades que pertenezcan al conjunto de los números enteros. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos brindar una aproximación del número irracional pi por medio únicamente de cantidades enteras, utilizando las reglas de redondeo apropiadas y tomando únicamente la parte entera del número irracional en cuestión, podríamos decir que bajo estos criterios, entonces, pi es aproximadamente 3. ¿Consideran ustedes que esto es adecuado? ¿Que es esto factible? Bueno, si bien es cierto que las aproximaciones de números irracionales por medio de números enteros tienen su aplicabilidad y tiene su utilidad en contextos muy específicos, siempre debemos de tomar en cuenta que un número irracional nunca podrá ser representado como el cociente de dos números enteros, es decir, como un número racional. Cuando nosotros realizamos aproximaciones, estas siempre vienen acompañadas de un margen de error. Y al nosotros intentar realizar aproximaciones de irracionales por medio de números enteros, este margen de error incrementa de manera significativa. Es también preciso destacar el hecho de que la precisión de nuestra aproximación siempre se verá influenciada por el método de aproximación que nosotros utilicemos. A partir de lo ya mencionado, podemos establecer una serie de criterios. Sabemos que siempre podremos encontrar números racionales tan próximos como querramos a un número irracional. En términos más generales, si tenemos un número real x, entonces siempre podremos encontrar a y b enteros con b distinto de 0, tales que el valor absoluto de la diferencia entre el número real x y el número racional dado por el cociente de a entre b sea tan pequeño como nosotros así lo deseemos. Sabemos que el valor absoluto de esa diferencia lo que nos está indicando es la distancia entre esas cantidades. Entonces estamos hablando de que siempre podemos encontrar un número racional tal que la distancia entre el número real x y ese número racional sea cada vez más corta, tan pequeña como así nosotros lo querramos, lo que nos da un indicio de que podemos nosotros aproximar números irracionales por medio de números racionales de una manera más precisa a como lo hacíamos de la manera mencionada minutos antes en este video. Es por eso que mi compañera Karina va a tratar con cada uno de nosotros la aproximación de números irracionales, pero ahora por medio de números racionales. Saludos, mi nombre es Karina Frías Henao y me toca hablar sobre la aproximación de números irracionales por medio de números racionales. Los números irracionales son aquellos que no pueden ser expresados como el cociente de dos números enteros, o sea, aquellos donde la parte decimal es infinita y no periódica. Un ejemplo de estos son la raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, el número de Euler, el número pi y el número phi. Estos son de gran importancia matemática y otras ciencias como la ingeniería, la física, la computación y la estadística. Aproximar un número irracional por medio de números racionales lo que significa es buscar una fracción que se aproxime lo más cercano posible al valor del número irracional dado. Por ejemplo, el número irracional pi se puede aproximar mediante las fracciones 22 sobre 7 y 355 sobre 113, siendo esta última la más próxima a dicho valor, lo que quiere decir que mientras más grande sea el denominador, mayor es
la cercanía que tiene con ese número irracional. Aunque debemos de saber que por más grande que sea el denominador, nunca habrá una representación exacta de ese número irracional, puesto que, como dije anteriormente, estos tienen la característica de que la parte decimal es infinita y no periódica. Este tipo de aproximación se utiliza en matemáticas y otras ciencias aplicadas cuando necesitamos trabajar con números irracionales en cálculos prácticos y deseamos obtener resultados que sean lo suficientemente precisos a nuestras necesidades sin ser completamente exactos. Ahora le voy a mostrar un ejemplo de cómo aproximar un número irracional mediante números racionales. Ahora tenemos el siguiente ejemplo, que es aproximar el número irracional raíz de 2 mediante números racionales. Para esto vamos a utilizar el teorema del valor intermedio, o teorema de Bolzano, que establece que si una función es continua en un intervalo cerrado, entonces toma todos los valores intermedios entre el valor de la función en los extremos del intervalo. Como primer paso debemos de buscar los cuadrados perfectos menor y mayor cercanos a 2. Estos serían 1 y 2, puesto que 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4. Sabemos que 1 es menor que raíz de 2 y que raíz de 2 es menor que 2. Entonces podemos decir que raíz de 2 está acotado entre 1 y 2. El segundo paso es determinar si calcular el promedio entre ambos extremos con el fin de encontrar valores intermedios. Sumamos 1 más 2 y lo dividimos entre 2 y este resultado nos da 1.5. El siguiente paso es determinar si el promedio es mayor o menor que la raíz aproximada. Para hacerlo elevamos el promedio al cuadrado y observamos que nos da un valor de 2.25. Y este resultado es mayor que 2, por lo que debemos de volverlo a acotar, pero ahora en el intervalo 1,1.5 y realizamos el proceso anterior. Sabemos que 1 es menor que raíz de 2 y que raíz de 2 es menor que 1.5. Aquí volvemos y sumamos los extremos, 1 más 1.5 y lo dividimos entre 2 y nos da como resultado 1.25. Al elevarlo al cuadrado nos da como resultado 1.5625 y observamos que en este caso es menor a 2. Se vuelve a acotar, pero en el intervalo 1.25 y 1.5. Y se realiza los mismos pasos que en el caso anterior y observamos que nueva vez este resultado obtenido es menor a 2. Entonces se vuelve a acotar, pero esta vez en el intervalo cerrado 1.375,1.5 y realizamos los mismos pasos que en los casos anteriores y ahora el resultado es mayor, por lo que se vuelve a acotar en el intervalo cerrado 1.375,1.4375 y realizamos el mismo proceso que la vez anterior. Todavía debemos de seguir acotándolo ahora en el intervalo 1.4625 menor que raíz de 2 menor que 1.4375. Observando que en este caso, entonces el resultado de la suma de los dos extremos es mayor a 2. Entonces vuelve y se acota, pero para el intervalo 1.4625,1.421875 y realizamos todo el proceso anterior. Aquí observamos que ese valor es el que más se aproxima a 2, por lo tanto raíz de 2 queda acotado entre 1.4625 y 1.421875 y aquí termina el proceso. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Romerly Sánchez Tejada y yo les hablaré en primera instancia acerca del número pi. El número pi representa la relación existente entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. Tiene un valor aproximado de 3.1416. Es utilizado en algunos campos de la ciencia y la ingeniería.
Tiene aplicaciones en la física, aparece en diversas fórmulas que involucran el movimiento circular, como la frecuencia. En ingeniería es utilizado al momento de diseñar objetos redondos como ruedas y engranajes. En estadística, el número pi no juega un papel tan importante como en otras ramas de la matemática, mas sin embargo es utilizado en algunas fórmulas o contextos específicos. También está el número e. El número de Euler, denotado como e, es una constante matemática que tiene un valor aproximado de 2.7182. A diferencia del número pi, el número de Euler es una constante menos reconocida, pero igualmente importante. Al igual que el número pi, es utilizado en algunos campos de la ciencia y la ingeniería. Tiene aplicaciones en física, aparece en diversas leyes físicas, en soluciones de ecuaciones diferenciales, en mecánica y electromagnetismo. En ingeniería es utilizado en la teoría de circuitos y análisis de sistemas dinámicos. En probabilidades y estadística es utilizado en la distribución exponencial. Para culminar, les hablaré un poco acerca de las cotas de aproximación de los irracionales. Las cotas de aproximación son límites superiores o inferiores que son utilizados para estimar el error o la precisión de una aproximación numérica. Estas cotas nos permiten evaluar qué tan cercano está la aproximación al valor real de una cantidad. Dependiendo del método utilizado para la aproximación, estas cotas pueden variar y son aplicadas en diversos contextos. Ahora vamos a ver unos breves ejemplos acerca de las cotas para las aproximaciones de números irracionales. Existe un ejemplo particular muy utilizado para la aproximación de pi. Utilizando la notación decimal podemos decir que 3.14 es menor o igual que pi. Pi es menor o igual que 3.15. Aquí 3.14 es la cota inferior y 3.15 es la cota superior de la aproximación del número pi. Esto significa que pi se encuentra entre estos dos valores y cualquier número decimal entre ellos será una aproximación válida de pi dentro de esa cota. Otro ejemplo muy común que es utilizado con frecuencia es la aproximación de raíz de 2. Si utilizamos la notación decimal, podríamos decir que 1.41 es menor o igual que raíz de 2 y raíz de 2 es menor o igual que 1.42. En este caso, 1.41 es cota inferior y 1.42 es cota superior de la aproximación de raíz de 2. Se podrían utilizar otros métodos de aproximación como la sucesión de Fibonacci o la convergencia de series infinitas, pero estas casi siempre presentarán un margen de error entre el valor real de un irracional y su aproximación. Utilizando las cotas de aproximación, podemos precisar estos números sin problema alguno. Saludos, mi nombre es Marcos Almanza y en esta oportunidad me toca compartir con ustedes el tema de los números reales, pero con los aspectos de los axiomas de campo y axioma de orden. Debemos recordar que los números reales es una de las estructuras más importantes y fundamentales en las matemáticas, ya que esta nos permite moldear y representar cantidades continuas y medibles en la vida cotidiana. Vamos a estudiar entonces los dos aspectos, que el primero es axioma de campo. Los axiomas de campo definen las propiedades básicas de las operaciones de suma y multiplicación entre los números reales. Estos axiomas establecen reglas fundamentales para poder operar con números y garantizar que dichas operaciones internas sean consistentes y tengan propiedades conocidas. Los axiomas que se desglosan de los axiomas de campo son los axiomas de la cerradura para la suma, axioma de cerradura para la multiplicación, axioma de la conmutatividad para la suma. También tenemos lo que es el axioma de la conmutatividad pero para la multiplicación,
También tenemos lo que es el axioma de la asociatividad para la suma, el axioma de la asociatividad para la multiplicación. También tenemos lo que son los axiomas de los elementos neutros, tanto para la suma y tanto para la multiplicación. Y por último, el axioma que define lo que es la existencia del inverso aditivo en la suma y el inverso aditivo en la multiplicación. De manera respectiva, vamos a trabajar ahora con lo que son los axiomas de orden. ¿Qué establecen los axiomas de orden? Bueno, estos establecen una relación, como su nombre lo indica, de orden entre los números reales, ya que esto nos permite comparar y determinar qué número es el más grande o qué número es el más pequeño. Dentro de esta, los axiomas de orden solamente son 5, que son axioma de la tricotomía, axioma de la transitividad. También tenemos lo que es el axioma de multiplicación positiva, el axioma de la reciprocidad. Y dichos axiomas de orden son los que nos permiten establecer las relaciones de los números dentro del campo de los números naturales, ya o sea, a comparar magnitudes y quizá tomar estas decisiones basándose en la idea que con los axiomas de orden puedo distinguir qué es mayor que es menor que o que es igual a qué. Y por último, que esto proporciona una base sólida para la consolidación de cualquier operación matemática de los números reales, ya que tenemos en cuenta dichos axiomas para poder establecer una relación de orden. Buen día, mi nombre es José Manuel, yo soy integrante del grupo número 2 y estamos tratando la unidad número 7. A mí me corresponde hablar sobre la parte de cálculo de raíces cuadradas, específicamente los métodos aritméticos y la comparación de los cálculos de la antigüedad con los cálculos en la actualidad. En la antigüedad, por ejemplo, se utilizaba para el cálculo de raíces cuadradas el método de la duplicación, que consistía en duplicar repetidamente un número hasta obtener el cuadrado más cercano a la raíz cuadrada. Estaba el método de Herón, también de Herón de Alejandría, que este método lo que hacía era que construía un triángulo rectángulo de lados conocidos para aproximar como la hipotenusa con una raíz cuadrada, usando el teorema de Pitágoras. En la actualidad hay métodos más sofisticados para el cálculo de raíces cuadradas. Unos usan el cálculo diferencial y etcétera. Algunos son simplemente métodos aritméticos. El primer método es el método de aproximaciones sucesivas. Este método aproxima la raíz cuadrada de un número a un valor inicial y va haciendo cálculos refinados hasta acercarse a la aproximación deseada. El otro método es el método de la bisección, que lo que usa es el teorema del valor medio del cálculo diferencial y como que envuelve una raíz cuadrada en un intervalo, un límite inferior, un límite superior, y va cortando el intervalo cada vez más a la mitad hasta obtener la precisión deseada. Vamos a ver más adelante unos ejercicios con unos audios calculando la raíz de 30 aplicando estos métodos. Y por último está mi método preferido y uno de los más potentes a la hora de aproximar no solo raíces cuadradas, sino cualquier raíz de otra función, ese método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson lo que usa es una función. Si yo quiero, por ejemplo, la raíz cuadrada de 30, tomo la función y igual a x cuadrado menos 30, o sea, porque esa tiene como solución raíz cuadrada de 30. Hago una aproximación inicial, yo podría decir, por ejemplo, que la raíz cuadrada de 30 es 5, aproximado. Y uso la derivada de la función para ir aproximando el método, haciendo iteraciones y acercarme cada vez más a los decimales deseados de raíz de 30. Es importante saber que en este método no puedo cometer error al aproximar el valor inicial de la raíz, porque si me alejo mucho del valor real, entonces conduce a errores y no me aproximo a la raíz real, sino que me alejo. Y otra cosa sería a tener en cuenta que la derivada de la función a veces no se puede tomar, pero las raíces cuadradas son siempre soluciones de ecuaciones polinómicas y la derivada de una función polinómica
es bien fácil de obtener con la regla de la potencia. Vamos a ilustrar estos métodos con algunos ejemplos y con unos audios para que quede más claro, y muchas gracias. Cálculo de la raíz cuadrada de 30 usando el método de aproximaciones sucesivas. Para calcular la raíz cuadrada de 30 usando aproximaciones sucesivas, podemos usar el método de Ron. Primer paso es hacer una estimación inicial. Podemos elegir cualquier número que creamos que está cerca de la raíz cuadrada de 30. Por ejemplo, podríamos empezar con 5. Después vamos a dividir el 30 entre la estimación inicial. 30 entre 5 a 6. Luego vamos a calcular el promedio entre la estimación inicial y el cociente anterior. 5 más 6, 11 entre 2, 5.5. Ya estamos más cerca de la raíz real de 30. Después vamos a repetir los pasos 2 y 3 varias veces usando el resultado obtenido en el paso anterior. Vamos a dividir ahora 30 entre 5.5, que serían 5.4545. Y vamos a calcular el promedio entre la estimación anterior y esta. 5.5 más 5.4545 entre 2 es 5.47727. Y vamos a continuar repitiendo estos pasos una cantidad indefinida de veces hasta que la raíz converja a un valor estable y aceptable. Podemos repetir varias veces los pasos. Por ejemplo, luego tendríamos 5.47727. Hay que tomarlo como divisor de 30. O sea, 30 entre ese valor me daría 5.47708. Y volvemos a calcular el promedio entre 5.47727 más 5.4708 entre 2. Me da 5.47718. Continuamos repitiendo esos pasos hasta que tengamos la precisión deseada. Cuantas veces más se repita el proceso, más precisión vamos a obtener. Siguiendo este método podemos usar la raíz cuadrada de 30 aproximada. Otro método usado al momento de aproximar una raíz cuadrada es el método de la bisección, que utiliza el teorema de valor medio en el cálculo diferencial. Vamos a usarlo para calcular también la raíz cuadrada de 30, aproximarla. Primero tomamos un intervalo inicial que contenga la raíz. Este intervalo será 5,6, porque la raíz de 25 es 5 y la raíz de 36 es 6, entonces la raíz de 30 es 35 y 6. Calculamos el punto medio del intervalo, 5,6 entre 2, 5.5. Luego evaluamos la función en ese punto medio. En este caso la función sería x cuadrado, la inversa de la raíz cuadrada, 5.5 al cuadrado. Si el valor obtenido es igual a 30, entonces encontramos la raíz exacta. Si el valor obtenido es menor que 30, entonces la raíz está en la primera mitad del intervalo, entre 5.5 y 6. Perdón, en la segunda mitad. Y si el valor obtenido es mayor que 30, entonces la raíz está en la primera mitad, entre 5 y 5.5. Y así definimos en cuál mitad del intervalo queda la raíz y aplicamos el método nueva vez para ese intervalo. Y nos aproximamos más y más a la raíz hasta obtener un valor que converja o con suficiente precisión. Por último está el método de Newton-Raphson, que vamos a usar también para aproximar la raíz cuadrada de 30. En este caso necesitamos una función que tenga esa solución de raíz. Sería y igual a x cuadrado menos 30. Sabemos que esa función tiene raíz cuadrada de 30 como raíz, o 0. Luego, la derivada de esa función sería 2x de x cuadrado menos 30. Luego hacemos una aproximación inicial. Sabemos que la raíz de 30 está en el intervalo 5,6. Entonces vamos a aproximar la 5, la raíz de 30. Y aplicamos el método de Newton-Raphson, la formulita que dice que x sub 1, la aproximación 1, es igual a x sub 0, la aproximación inicial, menos la función evaluada en x sub 1 sobre la función derivada evaluada en x sub 0. O sea, para nuestro caso, la primera iteración sería 5 menos f de 5, que sería 5 al cuadrado menos 30, sobre f' de 5, que sería 2 por 5. Luego volvemos a aplicar la segunda iteración. La segunda iteración va a ser igual a la primera iteración, que es 5.5 menos la función evaluada en 5.5 sobre la derivada evaluada en 5.5. Aplicamos este proceso varias veces haciendo iteraciones
hasta que la raíz converja con la precisión deseada. Muy bien, mi nombre es Madeline Díaz y vamos a continuar hablando sobre las raíces cúbicas y sobre las raíces enésimas. Aguilar, Bravo, Reyes y entre otros autores en su libro Matemáticas Simplificadas, publicado en el año 2009, definen la raíz cúbica como un número que multiplicado por sí mismo 3 veces es igual al radicando. Las raíces cúbicas cumplen con todas las propiedades de la radicación, como por ejemplo el producto y el cociente de raíces de igual índice, la potencia de raíces, raíz de raíces, entre otras. Pero al momento de utilizar estas raíces debemos de tener en cuenta los siguientes aspectos. La raíz cúbica de un número impar es otro número impar. La raíz cúbica de un número natural par es otro número par y la raíz cúbica de un número negativo será otro número negativo. Bien, vamos ahora a pasar a lo que es la raíz enésima. Se le llama raíz enésima de un número a, que se escribe de la forma raíz de índice n de a, es un número b que cumple la condición de que la raíz de índice n de a es igual a b, entonces b a la n es igual a a. De manera más resumida, la raíz enésima no es más que una forma general de escribir las diferentes raíces, ya sea de raíz cuadrada, raíz cúbica, cuarta, quinta, sexta, décima, entre otras. Entonces, ahora vamos a pasar a ver algunos ejercicios prácticos aplicando las definiciones y las propiedades que hemos mencionado. Bien, el primer ejercicio dice, una sala en forma de cubo tiene un volumen de 3.375 metros cúbicos. Hallar sus dimensiones sabiendo que el volumen de un cubo se calcula por volumen es igual a lado por lado por lado. Primero vamos a sacar los datos. Según el enunciado, sabemos que el volumen de la sala en forma de cubo es de 3.375 metros cúbicos y que la fórmula para hallar el volumen de un cubo es multiplicar sus lados. Como tenemos el volumen igualado a dos cosas distintas, podemos aplicar la propiedad transitiva. Es decir, si el volumen es igual a 3.375 metros cúbicos y el volumen para calcular un cubo es igual a lado por lado por lado, pues podemos igualar los lados a el volumen de dicha sala. Por eso nos queda que lado por lado es igual a 3.375 metros cúbicos. Aquí vamos a aplicar las operaciones inversas, es decir, la operación inversa a la potenciación es la radicación. Vamos a aplicar raíz cúbica en ambos lados, quedándonos de esta manera. El lado es igual a la raíz cúbica de 3.375 metros cúbicos. Para sacar la raíz cúbica de 3.375, vamos a descomponerla en factores primos, de esta forma que está aquí en la derecha, y lo que hacemos es que vamos a ir dividiendo sucesivamente en factores primos hasta llegar a la unidad. Realizando estas operaciones, entonces el resultado sería que el lado es igual a la raíz cúbica de 3 al cubo por 5 al cubo, que es lo mismo que 3.375 metros cúbicos. Si aplicamos raíz cúbica a estos números, pues nos queda que el lado es igual a 3 por 5 metros. Y 3 por 5 es igual a 15. Quiere decir que las dimensiones de la sala, es decir, el largo, el ancho y la altura, miden 15 metros. Bien, el siguiente ejercicio pregunta, ¿cuál es el número cuya raíz cuarta es 4? Utilice la definición de raíz enésima. Sabemos que la raíz enésima es de la forma raíz de índice n de a es igual a b. Se cumple que b elevado a ese índice, es decir, a n, es igual a a. Por lo tanto, como yo lo que quiero es buscar un número que su raíz cuarta sea 4, vamos a decir que ese número es y. Y escribimos la raíz cuarta de y es igual a 4. Entonces, aplicando operaciones inversas, la operación inversa de la radicación es la potenciación. Entonces, elevamos a la 4 en ambos lados por ser una igualdad. Y entonces el resultado sería que y es igual a 64.